Hola estudiantes, damos inicio a un nuevo video. El tema hoy día es hablar un poco sobre la organización económica de Chile en el siglo XIX, ¿ya? Las clases anteriores nosotros hemos hablado de cómo Chile se organizó políticamente luego de su independencia. Hablamos de cómo fue el periodo conservador, que fue el tema de la clase anterior, y hoy día nos vamos a centrar en cómo Chile se organiza económicamente, ¿ya? Cómo tiene que organizar un país entero luego de esta independencia. Esa es la temática de hoy día. Bien, ya se encuentra disponible en biblioteca del establecimiento el PPT de la clase, que es este, ¿ya? Esta corresponde a la clase número 9. Bien, la idea es que ustedes puedan tener este PPT, pegarlo, lo que es el contenido, y hacer la actividad en su cuaderno, ¿vale? Lo otro, si usted no le van a dejar la guía o no puede salir a buscarla al establecimiento educacional, también el PPT va a estar disponible en la plataforma WebClass. Bien, lo único que va a tener que copiar el contenido y hacer la actividad que se encuentra propuesta en las últimas diapositivas. Bien, dicho eso, voy a comenzar la clase de hoy día. Ya saben que voy a dejar la diapositiva a este lado de la pantalla para que vayamos hablando de lo mismo. Lo otro, esto es un contenido un poco más difícil, por lo tanto es súper importante que estén atentos y que vayan tomando apuntes. Este video es complementario porque ustedes saben que tenemos nuestras clases virtuales, ya por horario nos corresponde los días martes a las 11 de la mañana en la plataforma WebClass. Es una clase en vivo, por lo tanto voy a explicar nuevamente este contenido y además ustedes pueden hacer preguntas. Bien, voy a hacer la clase que corresponde esta semana y la próxima ya vamos a revisar la actividad. La idea es que también se vayan colocando al día. Y está además mencionar que a contar de junio se van a enviar tareas cada 15 días de ciertas asignaturas. Bien, no se confundan, todas las asignaturas y todas las semanas hay tareas, pero solamente la mitad. La semana pasada ustedes tuvieron tarea de lenguaje, de química, de biología, etc. 6 tareas, y esta semana, que va del 8 al 12, solamente van a tener tareas de matemáticas, de física, de historia, de tecnología y de música. Bien, 5 tareas, por lo tanto va a estar dividida en una tarea por día, no deberían atrasarse, y si tienen dudas, por favor comuníquense con los profesores que corresponden, ¿ya? Ese es como el consejo de profesora jefe para mi primero medio. Y ahora nos vamos a dedicar a ver el contenido, ¿ya? Les dejo el tema y la lámina principal, de qué se trata el tema, el número de la clase por este lado. Y vamos con la siguiente diapositiva, y es que vimos la clase anterior, ya un pequeño repaso de lo que vimos y conversamos la clase pasada. Nosotros hablamos de, y voy trabajando por los puntos que aquí les muestro, hablamos de la organización de la República y el orden conservador, ¿cierto? Nosotros vimos que este orden conservador se impuso en Chile desde 1831 hasta 1861, ¿bien? Un orden conservador que en definitiva se consolidó con la creación de esta Constitución de 1833, ya que tenía una serie de características que nosotros vimos la clase pasada, y se centraba en estas ideas impartidas por Diego Portales. Bien, que es la fotografía o la lámina que se encuentra adjunta en el PowerPoint. Vimos que sus ideas fueron súper importantes para conformar la República de Chile, para consolidar políticamente este orden dentro de nuestro país, y sabemos que Diego Portales era parte del grupo de los estanqueros, que a su vez eran parte de los conservadores también. Por eso conocemos como el orden conservador o la República Conservadora también conocida. Y que durarían todos los años que yo les 3 décadas, ya. 3 presidentes en 3 décadas, 3 presidentes que cada uno duró 10 años al poder porque fue reelegido. No hablamos de nombres, no hablamos de presidentes, porque eso no es lo importante. Lo importante es ver cómo Chile se organizó políticamente, cómo se ordenaron las ideas, cómo se quería formar Chile. Eso es lo importante. Bien,
hablamos de la importancia de la Constitución de 1833, vimos que era una constitución aristócrata donde existía un sufragio censitario, solamente algunas personas podían votar, solamente varones casados o quienes tenían una propiedad y quienes sabían leer y escribir. Por lo tanto, la idea de libertad política no se aplicaba al 100% porque no abarcaba toda la población, sino solo a parte de ella. Solo una parte muy reducida de la población estaba pudiendo votar y elegir a los gobernantes. Por lo tanto, sabemos que las ideas de libertad política no se aplicaban al 100%. Y vimos la importancia de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Sabemos que esta guerra tuvo lugar en 1836 a 1839 y fue una guerra, en definitiva, que ayudó al sentimiento de unidad, ya le dio unidad a la nación, al pueblo chileno, fomentó la nacionalidad, el nacionalismo, y eso hizo que, en definitiva, ganase Chile la guerra, se estrecharan los lazos en el pueblo chileno frente a un enemigo en común que era la Confederación Perú-Boliviana. También hablamos de que esta confederación en sí fue una amenaza para Chile porque unía dos países, por lo tanto era un territorio bastante importante, muy cerca de Chile porque limitaban las fronteras y además comprometía el comercio de Chile, ya que la Confederación tenía como principal puerto el Callao, que fue uno de los más importantes durante la época colonial en Chile, y frente al de Valparaíso, que era uno de los puertos más importantes del Cono Sur. Recordar que Chile durante este tiempo fue uno de los pocos países que logró organizarse política y económicamente bastante rápido. Por lo tanto, yo les dije en el video pasado que era conocido y se autoproclamaba el jaguar de Latinoamérica, y era un modelo que muchos países latinoamericanos, estamos hablando del 1800, quería seguir. Bien, por lo tanto, esos fueron los tópicos y los temas que nosotros trabajamos la semana anterior, porque son cada 15 días las tareas. Bien, y vamos con el tema de la clase hoy día, que vamos a hablar un poco de... vamos a hablar de dos temas. La primera parte vamos a hablar de cómo se organizó económicamente Chile, y después vamos a hacer como un pequeño repaso de cómo era la sociedad a mediados del siglo XIX, o sea, cómo ya era Chile a nivel de ideas en 1850, por ahí. Así que vamos a partir con el objetivo de la clase, que se los dejo aquí y se los leo. Dice: identificar las principales características de la organización económica en Chile en los primeros años republicanos a través del análisis de fuentes. Bien, vamos a hablar un poco de la economía chilena, cómo se logró consolidar, y después van a hacer una tarea asociada a esto. Van a tener que leer algunos recursos, algunas fuentes y responder un cuadro comparativo que yo les tengo adjunto más adelante y que después se los voy a explicar, obviamente. Bien, y vamos a hablar, primero nos vamos a ubicar en la línea de tiempo para que tengamos claridad, se la dejo acá. Nosotros hablamos y nos estamos centrando en dos periodos, la de los ensayos constitucionales, que lo hablamos en clases pasadas, y en el orden conservador, que va desde 1831 a 1861, ¿cierto? Sabemos que durante este periodo y durante estos años se organizó la República en Chile, se consolidó. Y se consolidó a través de grupos políticos, se consolidó a través de una constitución y se consolidó también económicamente, que es el tema de hoy día. Por lo tanto, en esa parte y en esa línea de tiempo nos vamos a centrar, ¿bien? En el orden conservador. Y nosotros en la clase anterior dejamos planteada una pregunta, ¿ya? Y la pregunta habla sobre la consolidación de la República y dice así: ¿cómo estabilizar económicamente un país que acaba de nacer? Lo dejamos planteado porque era el tema de la clase de hoy día. ¿Cómo Chile logra un equilibrio económico después de la independencia? Hay que recordar que para lograr la independencia, Chile tuvo que invertir mucho dinero y se endeudó con varios países, ¿ya? Un ejército hay que mantenerlo, hay que alimentarlo, hay que equiparlo. Por lo tanto, piensen que la independencia no se logró en un año ni en 2 años. Fue un periodo de tiempo que va desde 1810 a 1818. Por lo tanto, fueron 8 años que
Chile intermitentemente tuvo que crear ejércitos y tuvo que pelear contra la corona española para lograr la independencia. Bien, luego de eso tiene que pensar en cómo va a formar este país, cómo lo va a organizar, quién lo va a liderar y cómo lo va a sustentar, o sea, cómo va en definitiva a crear, pagarle a la gente, de dónde va a sacar el dinero. Y eso es lo que vamos a hablar hoy día. ¿Cómo Chile obtiene el dinero para potenciar la República Chilena? Así que vamos a la diapo siguiente. Lo primero que tiene que pensar Chile y lo primero que hace fue ordenar las finanzas. Bien, cuando yo hablo de finanzas estoy hablando como de las cuentas. Piensen en una casa para poder comprar alimento, pagar la luz, el agua, el internet o qué sé yo. Tienes que tener dinero, ¿cierto? Lo mismo pasa con un país. Tienes que ordenar tus finanzas, tienes que ordenar tus cuentas y determinar cuánto Chile necesita ganar para poder pagar las cosas, para poder, no lo sé, construir puentes, construir puertos, construir carreteras, etcétera, construir colegios, hospitales, todo el dinero que necesita Chile. Por lo tanto, lo primero que hizo este país fue ordenar las cuentas y se preguntó, y yo les pregunto y les dejo planteada la pregunta, ¿de dónde obtiene el dinero el Estado chileno? Ahora, yo les voy a decir cómo obtiene la plata Chile en estos años. Estamos hablando de 1800, 1830, de ahí en adelante, cómo Chile obtiene el dinero, la plata, le iba a decir. Y la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país es a través de la recaudación de impuestos. Bien, los impuestos son todos... los impuestos salen de las transacciones, de las ventas, ¿bien? Por lo tanto, un ejemplo claro, ustedes cada vez que compran un producto en un negocio, ese producto tiene el IVA, que es el impuesto de valor agregado, que es un 19% más. Si usted compra algo, ese 19% se le resta a la boleta y ese 19% del producto que usted compró va al Estado chileno. Y el Estado chileno hoy en día lo puede invertir para pagarle a los funcionarios públicos, para construir escuelas, para construir hospitales, qué sé yo, carreteras y demás. Para eso ocupan el impuesto. Por lo tanto, cada vez que yo compro algo, yo pago un impuesto y ese impuesto se reinvierte en otras cosas. Y esa fue la primera lógica que siguió el Estado chileno en 1830. Bien, la recaudación de impuestos. Antiguamente, cuando hablamos de la época colonial, nosotros también, bueno, no yo, pero los chilenos también pagaban impuestos, solamente que esos impuestos no quedaban para Chile, sino que se iban directamente a la corona española, al bolsillo del rey. Ahora, como esto es un estado independiente, es una república nueva, todos los impuestos que se generen de las transacciones que yo les estoy mencionando van a parar para la cartera y el dinero de Chile y se va a invertir en Chile. Bien, ahora, esta recaudación de impuestos se llevó a cabo a través de una reforma tributaria, de tributo. Uno paga un tributo por algo y ese tributo es un impuesto y ese impuesto se va a invertir. Ahora, ¿a qué se cobró impuesto? Por ejemplo, impuesto a la propiedad agrícola. Todas las personas que vendían productos agrícolas tenían que pagar un impuesto y ese impuesto se iba a invertir en otras cosas. Impuesto a la importación. Todos los productos que Chile trajese de afuera, que los importaba, o sea, los compraba afuera, al cruzar la frontera de Chile tenían que pagar un impuesto en la aduana. Ejemplo, si yo quería comprar azúcar en Perú, la azúcar yo la compraba, pero para poder ingresar a Chile tenía que pasar por una aduana. Y en la aduana tenía que pagar un impuesto. Y recién podía entrar al territorio nacional. Por lo tanto, ese impuesto iba para el Estado chileno. Fomento a la industria local. En esta parte fue súper importante porque Chile, como era un país nuevo, fomentó mucho la industria local. O sea, que se crearan productos aquí en Chile y se evitara comprarlos afuera. Cuando hablo de industria local no estoy hablando como de grandes empresas, chiquillos, estoy hablando de que, no lo sé, pues habían industrias de
de textil, que hacían telas para confeccionar ropa, industrias pequeñitas, ¿bien? Por lo tanto, Chile también fomentó esto para activar la economía. Impulso al emprendimiento extranjero. En este periodo también se le dio muchas oportunidades a gente de otros países que viniese a hacer sus industrias acá a Chile, porque eso significaba que iba a impulsar la economía chilena. Eso fue bastante bueno. Ahora, todas estas cosas que se hicieron con la reforma tributaria para recaudar impuestos, lograron que Chile, y ahí les dejo la línea, lograron que Chile poco a poco se estabilizara rápidamente, ¿bien? Fue una estrategia súper válida en este tiempo porque el Estado chileno necesitaba sacar dinero de alguna parte, por lo tanto los impuestos fueron clave. Voy al segundo punto y le dejo la diapo acá. El modelo de crecimiento hacia afuera. Ya, este es un modelo económico también conocido modelo monoexportador de crecimiento hacia afuera. Y se los voy a explicar acá. Chile durante estos años se dedicó a exportar materias primas. ¿Ustedes saben lo que son las materias primas? ¿Les suena? Ojalá pudiesen hablarme, sería como lo ideal y perfecto. Las materias primas, chiquillos, son todo lo que yo extraigo que no tiene ni un proceso. Por ejemplo, una materia prima serían los productos agrícolas, los tomates, las papas, el choclo, etcétera, que yo lo cultivo, lo saco y lo puedo vender. No tiene ni un proceso químico, ¿bien? Una materia prima es el cobre, porque el cobre yo lo saco del yacimiento, ya lo meto, no lo sé, lo hago barritas, pum, y lo vendo. No tiene mayor proceso. El salitre, que es lo que vamos a ver nosotros más adelante, que se ocupa para las armas y se ocupa como fertilizante de tierra, es un mineral que tú lo picas en la tierra, lo metes en saco y lo puedes exportar. Materia prima, no tiene ningún proceso. Ahora, cuando yo hablo de manufactura, estoy hablando de productos que se hacen de materias primas. Ejemplo, yo tengo el cobre, que es una materia prima, y yo hago cables, o hago no sé, los cablecitos que van dentro de este control, ya que sabemos que son de cobre porque son conductores de electricidad, el mayor conductor de electricidad que existe de manera natural. Sabemos que eso es una manufactura, ya, porque es algo elaborado a partir de una materia prima, los cables. Una manufactura sería, por ejemplo, ahora esos famosos calcetines de cobre, ya. Sabemos que la materia prima es el cobre, pero a partir de esa materia prima se hacen calcetines, ¿ya? Los calcetines serían una manufactura, ¿bien? Por lo tanto, Chile en este tiempo, estoy hablando de los años 1830, se dedicó a exportar solamente materias primas. ¿Qué significa esto? Que Chile rápidamente pudo ganar dinero fácil porque no tenía que elaborar productos, sino que los sacaba de la tierra, los envasaba y se vendían. Y eso era dinero rápido. No era mucho dinero, ojo, no era mucho dinero, pero le daba la posibilidad de tener dinero para invertirlo en nuestro país. Bien. ¿Y qué significó esto? Y aparecen varios puntitos debajo de exportación de materias primas. El que Chile vendiese materias primas significó y facilitó la apertura comercial, porque nosotros durante toda la época colonial Chile vendió materias primas agrícolas, ¿bien? Y de ganadería, por lo tanto nosotros le vendíamos nuestros países a distintas partes, o sea, le vendíamos, nuestros productos a distintos países, ¿bien? Y esos países compraban los productos y nosotros ganábamos dinero. Esa era la lógica. El vender materias primas significa fácil extracción y comercialización. No necesita mayor trabajo, más que cultivar algo, más que sacarlo y envasarlo y venderlo. Ya no es como elaborar algo, no lo sé, un control o un polerón, que esto es manufactura. Si yo hago las telas o yo vendo el algodón en materia prima, es fácil y es más rápido. Satisface la demanda internacional. Piensen que en este tiempo los productos chilenos también eran súper cotizados en el extranjero y obedecían a una demanda. O sea, los países necesitaban el maíz, necesitaban las papas, necesitaban el cobre en ese tiempo, necesitaban el salitre más adelante, necesitaban el carbón, que son materias primas.
y permite la llegada de productos manufacturados. Como nosotros estamos vendiendo los productos hacia afuera, ¿ya? Por eso se llama modelo de crecimiento hacia afuera, porque nosotros vendemos a otros países nuestros productos. También necesitamos comprar lo que nosotros no producimos, por lo tanto existe un intercambio comercial. Yo le vendo productos a distintos países, como también yo importo productos de distintas partes. Bien, por lo tanto esto es súper relevante. Y como consecuencia de este modelo de crecimiento hacia afuera, de vender los productos a distintas partes, ocurre un auge de la actividad agrícola y minera. Auge significa aumento ya de algo. Aumenta mucho las personas que se dedican a cultivar, aumenta mucho las personas que se dedican a la minería, a extraer minerales y venderlos. Por lo tanto, eso es bastante bueno para nuestro país. Crea una dependencia económica, y esto es importante, porque Chile solamente ganaba dinero si los productos, o sea, si los países extranjeros nos compraban nuestros productos, ¿ya? Nosotros dependíamos directamente de cuánto salitre, cuánto cobre, cuánto carbón, cuántas papas, cuántas choclo nos comprasen. Si los países extranjeros no nos compraban los productos, no ganábamos dinero y eso desembocaba en una crisis económica. Por lo tanto, teníamos una dependencia. Dependíamos de que los países extranjeros nos compraran los productos. ¿Bien? Y hay un punto que es súper importante y se los voy a explicar detenidamente porque de esto va la actividad de la clase. Existen elementos de continuidad y del periodo colonial. Cuando yo hablo de elementos de continuidad, son cosas que se mantienen desde muchos años en Chile. Y cuando hablo de cambio, de factores de cambio, son cosas nuevas que se implementan. Por ejemplo, de continuidad, Chile siempre ha vendido materias primas, ya desde la época colonial. Siempre ha sido vendedor de materias primas. Algo nuevo que se incorpora en este tiempo, por ejemplo, sería este modelo de crecimiento hacia afuera. Porque ahora los impuestos y las ventas son para Chile y no son para la corona española. Eso es un cambio, por ejemplo. Después vamos a ver otros más adelante. Tercer punto, la importancia del puerto de Valparaíso. Sabemos que Chile vende materias primas, todas las que ya les mencioné, pero ¿cómo las vende? A través del puerto. Por lo tanto, es súper importante que Chile tenga un puerto porque así puede exportar, vender sus productos hacia otros países. Por lo tanto, hay 3 puntos que son relevantes dentro del mismo punto que estamos trabajando. En Valparaíso se convierte en el centro comercial del Pacífico y Latinoamérica, ¿ya? Es un puerto súper importante. Recuerden que para comercializar con Europa, los barcos tenían que pasar por el Estrecho de Magallanes al sur de nuestro país y recién ahí irse a Europa. En este tiempo todavía no existía el canal de Panamá. Ya después se creó el canal de Panamá, que es un canal en el país de Panamá que permite trasladar los barcos, pueden pasar por un canal que conecta más rápidamente a Europa. ¿Ya? No tienen que dar la vuelta hasta abajo. Nace la importancia de los almacenes francos. ¿Qué son los almacenes francos? En Valparaíso, todos los productos que llegaban de otras partes del mundo eran almacenados en almacenes francos, ¿ya? Estos almacenes francos son grandes bodegas. Para que los productos fuesen guardados hasta que alguien los fuese a reclamar, a buscar, tenían que pagar una tarifa, un impuesto. Y ese impuesto iba al Estado chileno. Por lo tanto, así también ganó dinero Chile. Y este impulso comercial de transacción, de vender productos, hizo también que la ciudad evolucionara. Por ejemplo, Valparaíso fue una de las primeras ciudades que tuvo alumbrado eléctrico. Por lo tanto, se modernizó un poco más rápido porque tenía este flujo comercial gracias al puerto. Y yo les puse una imagen del puerto. No era tremendo puerto como lo conocemos hoy en día, obviamente, pero tenía la posibilidad de ser un punto de encuentro comercial, de exportar, vender y de importar, comprar productos de distintas partes. Ya, así que es bastante relevante. Y económicamente es eso.
Chile primero organizó sus cuentas, ya voy a hacer como una especie de cierre y de resumen, organizó sus cuentas, cobró impuestos y esos impuestos permitían impulsar la economía y permitían ganar dinero para el Estado chileno y invertirlo en otras cosas. Segundo punto, Chile tomó un modelo económico que se llama de crecimiento hacia afuera, que se dedicaba a vender materias primas, ¿bien? Y esas materias primas le daba dinero rápido porque no tenía ningún proceso industrial, sino que se envasaban y se vendían. Bien. Y teníamos la gran ventaja, en el punto 3, de que teníamos un puerto para poder vender nuestros productos y además llegaban productos del extranjero. Por lo tanto, económicamente Chile prosperó rápidamente. Ya vamos a ver que este modelo no fue el mejor, solamente vender materias primas, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Bien. Y vamos a hablar en el siguiente punto, porque ya voy en 25 minutos de video, en cómo era Chile a mediados del siglo XIX. Pero este va a ser como una pequeña reflexión, ya que esta es la última clase de contenido de la unidad número 1. La clase que viene va a ser una síntesis, vamos a hablar de todos los temas que trabajamos en la unidad 1 antes de seguir a la número 2. Así que, como último tema, voy a hacer una pequeña conclusión. Y aquí les va. Les dejo la diapo. Vamos a hablar de cómo era Chile a mediados del siglo XIX y vamos a ver que para 1840, ya mediados, mitad de siglo, 1840, 1850, se institucionalizó el debate político. Recuerden que hablamos que este periodo de 1830 a 1860, el escenario político estaba dominado por el grupo conservador, ¿cierto? Ahora, para los años 1840, los conservadores poco a poco le dieron espacio a que los otros grupos políticos también opinaran sobre qué estaba pasando en Chile, ¿ya? Recuerden que ellos llegaron al poder después de una guerra civil en 1830 y organizaron Chile de manera muy el orden era clave, por lo tanto no dejaban que existieran otros grupos, no dejaban que los liberales pudiesen opinar respecto a temas, por lo tanto este grupo político liberal estuvo a la sombra durante mucho tiempo, hasta 1840 que se institucionaliza. Y cuando yo hablo de se institucionaliza, estoy hablando de que se hace legal, se hace parte del debate, se puede conversar abiertamente, los liberales ya no sentían miedo de poder opinar con respecto a lo que pasaba en nuestro país. Y eso es lo que aparece en la imagen. Nacen, y ahora yo hablo de partidos políticos, estoy hablando de 1840, ya no se habla de grupos políticos, estoy hablando de un partido político, de una institución, un partido político. Y para 1849 nace el Partido Liberal, que sería el primer partido político de Chile. Después, para 1857, nace el Partido Conservador, ¿ya? Y para 1857 nace el Partido Nacional Montovarista, ¿ya? Aquí vamos a ver que el grupo conservador llega a un periodo de tiempo que se divide en dos, entre el conservador, y el nacional, ¿ya? Y vamos a ver que existe una diferencia entre ellos, no lo vamos a trabajar hoy en día, pero esta gran división se lleva a cabo por las diferencias que tenían sobre la Iglesia Católica. Por ejemplo, el Partido Conservador creía que la Iglesia Católica y la política deberían estar muy unidas, frente a que al Partido Nacional creía que debía existir una división, o sea, que lo de la iglesia para la iglesia y lo del Estado y la política para otro lado. Bien, esa es como la gran división que tuvo este grupo conservador, ¿bien? Pero lo vamos a hablar un poco más adelante cuando hablemos de la cuestión del sacristán y otros temas. Vamos a hablar que existe una discusión política al interior del Congreso, ¿ya? Sabemos que en este tiempo existía un presidente, que era el poder ejecutivo, y teníamos el Congreso, que era el poder legislativo. Ahora, dentro del Congreso comenzaron a tocarse ciertos temas, ¿ya? De controversia. Se hablaba sobre el centralismo, o sea,
se planteó una discusión sobre cuánto poder debería tener Santiago frente a las otras regiones de nuestro país, a las otras provincias. Por lo tanto, ese es un tema que también se conversó. También se habló de las atribuciones del Ejecutivo. En este tiempo y en el orden conservador, el presidente de la República tenía mucho poder, ya frente al Congreso. Entonces se planteó la idea de por qué tiene tanto poder el presidente, hay que hacer reformas, cambios al respecto. Se consideraba que debería haber un equilibrio entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, por lo tanto eso fue un tema de debate. Y obviamente el mayor tema de debate fue la relación de la Iglesia con el Estado, ¿ya? Se planteó esta idea de, en definitiva, separar las cosas, separar las aguas. No, ¿por qué el obispo tenía que tomar decisiones políticas y por qué el político, el presidente, tenía que nombrar obispo? O sea, eran temas distintos, por lo tanto, habían partidos políticos que apoyaban esta división y otros partidos como el conservador que querían que se mantuviera esta unión para siempre, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, a mediados del siglo XIX, en 1840, vamos a ver que el pensamiento en Chile cambia por muchos factores y nace una nueva forma de expresarse, ¿ya? Sabemos que las ideas liberales políticas le buscaban dar más libertad al pueblo. Vimos que durante el orden conservador no se dio eso porque el presidente tenía mucho poder, pocas personas podían expresarse, el Partido Liberal fue suprimido y luego se institucionalizó, por lo tanto hubieron muchos cambios. Y vamos a hablar sobre los cambios que poco a poco Chile logró para que consolidaron la idea liberal, ya tanto económica como política. Y uno de los grandes cambios, y se lo dejo en la diapo acá, habla sobre la prensa escrita. Vamos a hablar que para 1840 en Chile por primera vez se masificó la prensa escrita, los periódicos. Había muchos periódicos que hablaban de muchos temas, no solamente de temas de la República Conservadora o del Partido Conservador, sino que se hablaba de varias cosas, de varios debates que estaba pasando en Chile, y la gente se informaba cada vez más de lo que pasaba política y económicamente, y eso era bastante bueno. Hubo un cambio en la literatura, empezó a hablarse de literatura chilena, de escritores chilenos, que contaban lo que pasaba en Chile, vivencias del chileno. Por lo tanto, esto se vio reflejado en la generación del 42, yo creo que el lenguaje van a hablar un poco más de esto. Hay novelas súper famosas como Martín Rivas, que habla de cómo se vive acá en Chile, y eso es bastante bueno porque crea un sentimiento de unidad. Bien, vamos a hablar que cambia la historiografía, ya se consolida la identidad nacional y a nivel de universidad avanza en la ciencia e investigación. Durante este tiempo cambió la forma de escribir la historia. De hecho, nace una figura que es la llamada el roto chileno. Y el roto chileno, ustedes van a decir, pero tía, roto es como, no sé, no voy a decir lo que estoy pensando, pero roto es como vulgar, como popular, y no. El concepto de roto chileno habla como de la raza chilena, de esta raza que gana la guerra contra la Confederación, que es un símbolo nacional de esta persona que contra viento y marea lucha sin el implemento necesario para una guerra. Por lo tanto, históricamente se está hablando como del pueblo chileno, ya no de los presidentes, no de los héroes más importantes, sino que se está dando otro punto de vista de cómo es Chile. Y a nivel universitario, como les decía, llegan muchos extranjeros y muchos intelectuales en este periodo de tiempo que vienen buscando nuevas oportunidades, y se habla mucho en Latinoamérica que Chile es uno de los países más estables. Por lo tanto, ellos buscan hacer investigaciones en las universidades que se crean acá en nuestro país, traen innovaciones científicas, llegan geógrafos, por lo tanto llegan muchos científicos, y eso hace que la diversidad cultural en Chile aumente. Y vamos a ver que hay movilizaciones políticas y sociedades literarias. Por primera vez acá en Chile
los intelectuales se juntan en cafés a debatir de temas, de política. La gente se juntaba, chiquillos, a tomar café, a leer el diario, a conversar políticamente qué estaba pasando en Chile, se generaban propuestas, por lo tanto eso es bastante enriquecedor. Y otro punto que no menciono acá es sobre la importancia de las escuelas. Bien, en este tiempo se masifica la enseñanza. Recuerden que eran muy pocas personas las que sabían leer y escribir en nuestro país, por lo tanto el que se haya masificado esto es súper importante. Y todas estas cosas que yo les estoy hablando, donde la gente va a opinar, va a dar, se va a investigar, culturalmente Chile se está ampliando, culturalmente Chile y económicamente es estable, políticamente es estable, es el jaguar de Latinoamérica, el mejor país de Latinoamérica. Vamos a ver que nuestro país entra a la modernidad, ya se vuelve moderno y eso va a evolucionar con el transcurso de los años, por lo tanto ya estoy hablando de que Chile es un país geográficamente estable en este tiempo, políticamente estable, económicamente estable, culturalmente es un país atrayente para que lleguen personas, por lo tanto bastante bueno. Y eso es lo que vamos a ver hasta acá, unidad 1. Vamos la otra semana a repasar una síntesis de todos los temas que son súper importantes. A lo mejor ahora les parece súper lejano, pero este contenido va a entrar en la prueba de transición, que son una prueba que tienen que dar los estudiantes de cuarto medio. Y les pregunta sobre todo mucho de esto, por lo tanto necesito que sean conscientes de que esto va a ser importante para su futuro. Sabemos que la PSU está obsoleta, sabemos que hay una prueba de transición, pero va a haber pruebas selectivas y va a entrar este contenido, por lo tanto es súper importante. Bien, y sobre todo tú, estudiante de cuarto medio que a lo mejor estás viendo este video, es súper importante. Ahora vamos con la actividad. Para la actividad van a tener que leer los recursos 74, 75, 76 y 77 de la página 116 y 117, que se los dejo acá y están también acá en el PPT, obviamente. Bien, estos son los recursos. Hay una imagen del puerto de Valparaíso. Este es otro recurso y acá viene la pregunta, se la adjunté aquí. Esto es lo mismo que aparece en el libro, chiquillos. Lo pueden ver más claro en el libro. Ustedes busquen las páginas y va a aparecer la fuente. Pero aquí está la cosa. Tienen que leer cada fuente, subrayar lo más importante. Eso es lo primero que tienen que hacer. Y después van a tener que completar este cuadrito. Y se lo dejo acá para que se vea mejor. Y en el cuadrito dice: economía chilena. Continuidad, cosas que se mantienen desde el periodo colonial, y cambios, cosas nuevas. En este cuadrito tienen que colocar en la columna todo lo que Chile sigue haciendo desde el periodo colonial, que te digan las fuentes. Y en el otro lado tienen que colocar todas las cosas nuevas que Chile comienza a implementar desde el periodo colonial. Acá yo le puse economía chilena, pero pueden ser temas como políticamente hablando, puede ser de comercio, qué materias primas se venden, ya todos los cambios que Chile ha tenido en el contenido que hemos visto lo pueden colocar acá. Bien, por lo tanto en una columna voy a colocar todo lo de continuidad, o sea, todo lo que se mantiene exactamente igual desde el periodo colonial, como la venta de productos agrícolas, y todas las cosas que han cambiado en Chile, como que somos un país independiente, que se paga impuestos, que tenemos una economía de crecimiento hacia afuera, etcétera, que son cosas nuevas que Chile está implementando en estos años que estamos estudiando. ¿Bien? Eso es lo que tienen que hacer. Si tienen dudas, por favor, chiquillos, me hablan a mi WhatsApp. Estas dudas también van a ser respondidas en las clases online, que lamentablemente cuando vean este video ya debe haber pasado la clase, pero nos queda la de la próxima semana y vamos a revisar esta actividad lentamente. Bien, así que eso sería. Ustedes saben que tienen que mandarme las fotografías a mi WhatsApp o a mi correo electrónico y la idea es que no se atrasen más. Nos vemos el próximo video, espero que haya quedado todo claro y si quedaron dudas, por favor no duden en hablarme. Chao, chao.